Mamá, ayúdame, mamá. Esta weá, ¿qué digo, año? Ya hace marzo, mira. Está en la carretera, ¿cierto? Ya, porque... No, weón, no, cierra, weón. El viento, weón. Se va a apachar la puerta, weón. La voy a cagar. No, esta weá, nos traga vivo ahí el viento, weón. No lleva nunca de avión. No. Casi lo mismo, weón. Como la fe, la tarde no, va a llegar tarde, weón. Tiene que salir con nosotros. ¿Qué vamos a hacer allá? Le da el cuarto con 2 pesos. ¿Dónde tiene la foto? ¿Dónde tiene la foto? La foto al recuerdo antes de que nos vayamos de este mundo. Ahí casi nos vamos, Estamos por llegar, ¿no? Caray, weón, no está en movimiento esta weón. Sale marchada, ¿cómo agarrarlo? Peligroso. Un amigo, digo que una amiga había robado. Hoy me voy a escuchar que está. Igual está bueno, ¿no? Una amiguita que viene para ahí. Parte de amiguita para cada uno. ¿Cachai esa wea? Estoy ahí con la nave, ¿cachai? Soy el pastor Juan José Gil. Estoy a orillas del Mediterráneo. Me hace pensar en aquella otra parte, al otro extremo del Mediterráneo, donde encontramos la nación de Israel. Así como nosotros vemos salir el mar, lo vemos entrar en nuestras costas desde el este al oeste. En Israel es al contrario. Así que ellos ven el sol ponerse por el mar mientras nosotros lo vemos salir por el mar. Pero más allá de las curiosidades, estaba pensando en la historia, una historia de encuentro entre supervivientes. En Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos a la nación de Israel sumergida en una de sus peores épocas, la época de Acab. Acab, que se había casado con una pagana, idólatra, de fuera de Israel, pues habían convertido finalmente a Israel en una nación idólatra más. La habían llenado de falsos profetas, falsos maestros, gente realmente perniciosa para la nación, hasta el punto que se contaron 850 falsos profetas, sacerdotes y demás de los cultos a Baal y a Astarot. En ese ambiente de contaminación, en ese ambiente de maldad que se estaba plasmando en la propia vida de Acab, que fue capaz, juntamente con su mujer, de arrebatarle las riquezas a los pobres que estaban alrededor para valerse de sus caprichos, para hacer lo que a ellos le interesaban. Un poco, bastante, lo que está pasando ahora, cómo los gobernantes gobiernan de forma tan arbitraria que lo único que hacen es atraer la justicia de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con Acab, Jezabel e Israel. Estaban atrayendo la justicia de Dios. Así que en Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos con esa justicia.
Dios le va a decir al profeta que va a dejar de llover sobre la nación de Israel durante 3 años. Esto significaba hambre, significaba escasez, significaba para muchos incluso la muerte, porque en un ambiente tan rural, tan sencillo, vamos a llamarle así, tan escaso de recursos, como todos los países de la antigüedad, en esa situación la lluvia era totalmente esencial. No había los sistemas de regadío que tenemos ahora, no había esos embalses que hoy disfrutamos para albergar todo el líquido que haga falta, toda el agua que sea necesaria. No existían esos adelantos. La gente dependía de la lluvia de una forma total, de una forma radical. Por otra parte, en Israel, aparte del mar Mediterráneo, pues poco más tenían el río Jordán, que tampoco es excesivamente caudaloso, y luego tenían arroyos que procedían de fuentes altas, que, de acuerdo, traían agua, había algunas fuentes, y había también pozos, algunos de ellos excavados por los propios patriarcas antiguos de Israel. Bien, de eso dependían, no tenían otra tecnología, así que la lluvia era esencial para la supervivencia. Y Dios iba a juzgar a la nación de esta manera. Dejará de llover por 3 años, de manera que todo el mundo iba a saber lo que significaba el tener sobre ellos una sentencia de juicio, algo dispuesto por Dios para llamar la atención a la nación, que estaban consintiendo y se estaban uniendo a esos cultos paganos. Estaban prácticamente apostatando, renunciando a su fe, renunciando a sus valores bíblicos, a sus principios santos. ¿Para qué? Simplemente para complacer a un gobernante, para complacer a unos reyes que más que servirles, se servían de ellos. Abusaban de la población. Servirles, se servían de ellos. Abusaban de la población, abusaban de su influencia. Tal y como Jesús había dicho, ya veis cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, hacen lo que quieren con ellas. No será así entre vosotros, dijo Jesús, sino que el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea también vuestro siervo. Porque eso es el carácter del reino de Dios. Pero estamos hablando de un momento en la historia de Israel que para nada se parecía a eso. Era todo lo contrario. Así que aquí en la costa, más cerca, si podemos decir, de aquellas historias, unidos por el mar, a uno y otro extremo del Mediterráneo, estoy rememorando ese acontecimiento que fue el encuentro entre 2 supervivientes. Estoy hablando de Elías, porque cuando él anunció la lluvia, él no se iba a quedar exento de ese juicio. Por lo menos hasta un punto. Él también, viviendo en Israel, iba a tener que sobrevivir a aquel desastre. Ahora Dios le proveyó, y esto es muy importante. Dios le iba a proveer primero, y lo vemos ahí en ese capítulo, primero le va a enviar a una fuente, a un arroyo, el arroyo de Kerit. Allí iba a tener agua. El agua, como sabemos, es esencial, es el primer elemento que... Va a llover el domingo, lunes y el martes. El lunes es feriado, Viernes, hoy día, nublado. Ojalá que esté nublado todos estos días, estaría bueno. Ojalá que lloviera hoy día mismo, si Dios lo permite. Que todos necesitamos para sobrevivir. Después, también necesitaba alimento, necesitaba comida. Y por tanto Dios le iba a traer por medio de los cuervos, pues pan y carne.
Así que iba a tener Lobby. Oh. Raúl, hay un inmenso de petrolera. alimento, llamémosle así, o nutrición, carne, proteína, suficiente como para seguir adelante, seguir sobreviviendo esa etapa de juicio y de escasez. También ahora nos encontramos con esa amenaza, escasez y sin duda los juicios de Dios. Si alguna vez ha estado la humanidad más cerca de merecer esos juicios, sin duda es ahora. Y no voy a enumerar todos los desastres que ocurren, ni mucho menos voy a contar pues todas las razones y las causas de la maldición, pero está claro que la maldición, como dice el proverbio, no viene sin causa, no viene sin una buena razón. Dios juzga a las naciones cuando tiene razones suficientes, cuando se ha colmado la copa de la maldad, y entonces ya no queda otro remedio que desatar unos juicios, una maldición, podríamos considerarlo perfectamente así, que no solo castigue a un rey, a unos reyes, a unos gobernantes, a una nación, sino que también deje claro que Dios no está de acuerdo en la manera en que lo están haciendo. Él lo dijo. Bien, estamos hablando... Él lo dijo, ¿viste? Mira, justo. Que enviar castigo en nombre de Jesús al país y al mundo entero para que se arrepientan. Y como me estoy aprovechando, soy sinvergüenza ahora, voy a pedir plata. Hablando entonces de esos momentos en la historia de Israel cuando Elías ha dicho que no lloverá. Soy pobre, pues, loco. Quiero plata para comer. Quiero comerme un buen asado. Ya sabéis, Boris. Quiero plata. Ata. Quiero plata, loco. Yo quiero plata. Quiero plata para comer. Tengo hambre. Así un diente. Cualquier hambre, loco. Por la palabra de Dios. Recuerda que él era un profeta del Dios Altísimo y él estaba hablando lo que Dios le revelaba. No llovería en 3 años. Si esos 3 años, o 3 años y pico, iban a ser de castigo para la nación, también lo serían para sus habitantes. Pero tenemos a Elías siendo preservado por Dios de aquella sequía de una manera milagrosa. Ahora también el arroyo se secó, porque era mucho tiempo el que no llovía, las fuentes internas de la tierra de agua se estaban secando por falta de lluvia, por falta de nieve. Y entonces también le alcanzó lo más intenso de la sequía, ya no había agua en los arroyos. Solamente tendrían los pozos, y no, seguramente no todos. Así que Dios le va a decir a Elías, vete a Sarepta, porque allí tengo yo a una mujer, a una viuda preparada, para que te sustente el tiempo que queda. Y esto fue lo que él hizo. Obediente a Dios, él se fue a Sarepta. Y allí iba a tener este encuentro con esta viuda, esta mujer que tenía un hijo. Entendemos que era un hijo menor. Y que estaba recogiendo pues unos leños, un poco de madera, cuando llega el profeta Elías. Yo todavía viste plata, compadre, de verdad. Boris y a todos los famosos. Yo ya les di mi cuenta de Banco Estado. Yo todavía viste plata. Le dice, mujer, te suplico que me des de beber. Y aquella mujer va a sacar agua del pozo y darle. Y después le va a decir, y si tienes por favor harina, hazme una torta en las brasas. Y la mujer, extrañada de que, claro, era un hombre
hambriento, que necesitaba el sustento, estaba tratando Si a mí me piden dones, yo voy a pedir plata. Sí, justo. Yo estoy hablando de plata de verdad, sí. de sobrevivir. Pero aquella mujer estaba en las últimas. Así que lo que le va a decir al profeta es: mira, me gustaría ayudarte, pero la realidad es esta. La realidad es que solo me queda un poquito de harina, un poquito de aceite, y me estaba preparando para hacer una torta, hacer una especie de pan, y dárselo a mi hijo y a mí Hambre. para terminar de pasar esta crisis, porque nos vamos a morir. Dame de comer. Tengo hambre. I'm hungry. Entonces el profeta Elías le dice a aquella mujer, por palabra del Señor: prepárame a mí primero, porque así ha dicho el Señor, no te faltará de la vasija de la harina ni del aceite. Una vez que me hayas dado, vas a ver la mano de Dios, cómo Dios es fiel y te sustenta. No solamente iba a sustentar a la viuda, iba a sustentar también al profeta Elías. Así que tenemos ahí un encuentro de dos supervivientes. Dos personas seguramente inocentes de todo lo que estaba pasando en Israel, pero que también tenían que sobrevivir, que estaban bajo los mismos juicios que el resto de la nación. ¿Con qué diferencia? Pues con la diferencia de que ellos contaban con el favor de Dios. Por eso os digo, no tenemos que tener tanto cuidado si nos vienen los juicios de Dios, porque podemos contar con la provisión divina. Somos suyos, somos sus hijos. Podemos esperar esa provisión. Y esto es lo que vemos en el caso de Primera de Reyes 17, del encuentro de Elías, el profeta tisbita, y aquella viuda de Sarepta. Dios les va a proveer de una forma milagrosa. Cuando ya los recursos se han acabado, cuando también lo que parecía el favor de Dios se acaba, porque los recursos naturales se estaban acabando, entonces todavía Dios está en su trono. Todavía Dios determina. Él tiene previsto, Él tiene de antemano todos los detalles de lo que va a pasar, de lo que vamos a pasar, de lo que la gente va a sufrir, de lo que nosotros podamos sufrir. No se le va a escapar nada. Nada es ajeno a Él. Así que podemos esperar ese mismo encuentro. En este caso, Elías representa a nuestro Señor. Y aquella pobre viuda nos puede representar perfectamente a nosotros. Lo digo porque las mismas palabras de Elías representan las promesas de Dios cuando nosotros ponemos a Dios primero. ¿Saben? Los apóstoles, los discípulos de Jesús también estaban preocupados. Estaban en un entrenamiento de supervivencia, no lo dudes. Caminando de un pueblo a otro, de una aldea a otra, de una ciudad a otra. Yendo con Jesús a verle predicar, a escucharle predicar, a verle hacer milagros, aprendiendo sobre la marcha lo que significaba representar el reino de Dios y transmitir el Evangelio. Pero claro, faltaban alimentos, faltaban cosas quizá básicas, y ellos se preocupaban: ¿qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Cuál es nuestro futuro? Y eso, ese interrogante, es lo que siempre va a estar presente cuando enfrentemos una crisis. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? No es fácil. Pero Dios tiene las cosas bajo su control. Así que Jesús, que tiene a sus discípulos de prueba, probándoles a ver cómo son supervivientes, cómo son capaces de seguir adelante obedeciendo a Dios a pesar
de no contar con grandes recursos, Jesús les va a decir: no hagáis como los paganos, no hagáis como los incrédulos, que ellos viven solo para eso, viven solo para lo que comen, lo que visten, para sus lujos, sus casas, supliendo sus necesidades y más allá. Y entonces les da la clave: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primero. Nuestra prioridad siempre, no importa si hay escasez o no, tiene que ser el reino de Dios. Tenemos que estar comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la verdad, comprometidos con la justicia, comprometidos con todo lo que procede de Dios, porque a Él se lo debemos todo. De manera que si queremos agradarle a Dios, si queremos hacer realmente su voluntad, tendremos que tomar una decisión. No vamos a hacer como los demás gentiles, no vamos a hacer como los paganos, no vamos a hacer como el resto de las naciones. Vamos a servir a Dios. Vamos a estar consagrados a Él. Vamos a hacer y buscar su voluntad. Y esto es la clave de todo. Porque entonces el Señor cumplirá su palabra y nos dará todo lo que necesitemos por añadidura. No lo dudes. No lo dudemos. Por eso digo que ese encuentro es también una parábola, es también un ejemplo profético que nos sirve de referencia. Es que Dios vendrá a nuestro encuentro como a aquella viuda cuando ya parece que todos los recursos se agotaron, cuando ya no hay solución, cuando estamos en las últimas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la palabra de Dios viene como Elías a aquella mujer para decirle: ponme a mí primero, verás que no te faltará de nada. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué, Dios mío, qué paz vendría en aquel momento a aquella pobre mujer que estaba a punto de acabar, estaba a punto de darse por vencida, estaba a punto de rendirse, estaba a punto de despedirse de la vida, él y su hijo. Y sin embargo, en su fidelidad, Dios trajo a su vida su palabra. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué va a ser lo primero para nosotros en este tiempo? Necesitamos un encuentro sobrenatural. Necesitamos un encuentro con el preparacionista de todos los preparacionistas, que era el propio Jesús. ¿Acaso no nos dio Él un ejemplo? ¿Acaso no nos dio Juan el Bautista un ejemplo? ¿No nos enseñaron ellos a vivir dependiendo de Dios y solamente de Dios? ¿Por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que desanimarnos hasta el punto que no hagamos planes, no hagamos nuestra parte? Hasta el punto en que si nos faltara lo que hayamos guardado, los recursos que tengamos, nos desanimemos y sencillamente nos rindamos a un destino negativo, tenebroso. No, los juicios de Dios no son para nosotros. Los juicios de Dios son para las naciones. Claro que el juicio comienza por la casa de Dios, sin duda que sí. Porque hay muchos en la casa de Dios que han tomado el camino de las naciones y han puesto primero otras cosas antes que a Dios, y han puesto primero el servirse a ellos mismos, y han puesto primero el tener sus necesidades, sus lujos, incluso valerse de su influencia para ellos estar en una posición holgada, en una posición superior al resto del pueblo. Hay muchos líderes en este momento que en la práctica han apostatado de esa fe sencilla del Evangelio y se han agarrado a otros evangelios. Habrá un juicio para la casa de Dios. Y la prueba también vendrá para todos nosotros. Todos estamos siendo puestos a prueba. Lo que está pasando en estos últimos años, sin duda, nos pone a todos a prueba.
¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién vamos a confiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir al mundo? ¿Vamos a seguir las directrices de nuestros enemigos? ¿O vamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón? ¿A quién vamos a buscar? ¿Vamos a buscar a nuestro Señor? ¿Vamos a tener un encuentro entre supervivientes? ¿Nuestro Señor Jesús y nosotros? Nosotros como la esposa, la viuda, desvalida, incapacitada para seguir avanzando, pero confiados en nuestro esposo, confiados en nuestro Señor, confiados en su palabra, en que no nos faltará. Que podemos ser generosos, que podemos poner a Dios primero y que podemos confiar en que el aceite que tengamos guardado, la harina que tengamos guardada, no disminuirá. Dios tendrá un encuentro de superviviente a superviviente. De Juan el Bautista a Jesús, si queremos ponerlo, porque ambos estaban pasando por una prueba de supervivencia. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda poner a Dios primero y sin duda ser generosos, compartiendo con el cuerpo de Cristo, compartiendo los unos con los otros, sabiendo que el favor de Dios está con nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y salud. Soy el pastor Juan José Gil. En torno a todas las variaciones, cambios, trastornos que se ha estado viendo y involucrando al planeta desde que empieza a aparecer el concepto de cambio climático, han habido una serie de países, sobre todo los más grandes, los que se sabe que son los que tienen una mayor injerencia justamente en la producción de los factores que generan este cambio climático. Bueno, han habido varias discusiones sobre cómo enfrentar esto en términos legales, qué cosas hay que cambiar, cuáles son los hábitos que hay que modificar en todo esto. Y en Estados Unidos se estaba esperando hace tiempo que se pronunciara el presidente de la República. No lo hizo Donald Trump, quien había asegurado en un momento dado que el cambio climático era un invento de los chinos. Pero Joe Biden sabía que tenía que decir algo al respecto y aparece esta idea de una nueva ley climatológica y Raúl nos va a explicar de qué se trata. Hola Fernando, sí, Estados Unidos está absolutamente en deuda porque desde que llegó el gobierno de Biden han sido bastante activos en promover la lucha contra el cambio climático y tratar de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos en la práctica estaba haciendo muy poco más que apuntar con el dedo a otros países. Y eso es curioso porque en Estados Unidos hay un activismo muy importante sobre temas medioambientales. Bueno, hay organizaciones como Greenpeace que tiene una gran membresía y es muy activa en temas ambientales. Y junto con ella, Sierra Club, hay muchas organizaciones con gran cantidad de afiliados. Por eso resultaba sorprendente que Estados Unidos estuviese tan atrasado en materia de legislación medioambiental. Y claro, el problema no es que no hayan ciudadanos conscientes, lo que había y lo que hay, es muy fuerte, un inmenso lobby de las grandes empresas encabezadas por las petroleras, pero también las carboneras, la industria del cemento y otras que son grandes contaminadoras y que hacían un lobby enorme, pero enorme, y gastaban verdadera fortuna en tratar de convencer a la gente de que no hay cambio climático,
que esto puede ser pasajero, son ciclos, que la razón del calentamiento global puede ser El único que maneja es clima de Dios nomás, hermano. cósmica, ondas solares, en fin, todo tipo de explicaciones que tenían por objetivo tratar de dilatar alguna decisión. Bueno, ahora ha salido esta ley aprobada en el Senado, todavía tiene que... Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de noticias favorito en YouTube. Hoy estamos poniendo todo el foco mediático en cómo Rusia habría sido interceptada una llamada de teléfono en la que se confirmaría que no pueden hacer nada por evitar una terrible catástrofe. Ya se empieza a llamar la invasión fallida de Vladimir Putin, que sería poco probable que tenga éxito. También ha confirmado el Reino Unido. Este audio fue recopilado por el Servicio de Seguridad de Ucrania con ayuda y apoyo del MI5. Desde hace milenios el ser humano ha pensado que no solo nuestro terreno que se encuentra en la superficie es lo que hay en nuestro mundo. Hay otros mundos, pero están en este, qué gran frase. Y ciertamente puede ser así. Mundos intraterrenos, antiguas leyendas, mitos e incluso libros sagrados hablan de ello. Ha habido incluso observadores que han tenido la oportunidad de apreciar esos mundos subterráneos, relatos y leyendas que nos hacen pensar que todas ellas no pueden estar equivocadas. Es posible que lo que haya bajo nuestros pies sea de una vasta riqueza, incluso tan amplia como la que puede existir en la superficie. Hay gente que ha dedicado gran parte de su vida a efectuar estas investigaciones. Y hoy tenemos con todos nosotros a una persona muy interesante, ni más ni menos que Sergio Cobos. Sergio Cobos va a estar con nosotros durante este programa y nos va a hablar de todo este tipo de cuestiones y lo que hay de fondo. Y bien, sin más, como siempre decimos, desde el mundo desconocido vamos a empezar este videoprograma tan fantástico con Sergio Cobos. Vamos allá. Y empecé con temas un poco más alejados de la norma académica o científica al uso, ¿no? Y empecé a hacer mis viajes, viajé a muchos países, a Rusia, a Marruecos, sí, a Argelia también. Trenes Levitón, que ellos llaman, ¿no? Pero digamos que este tipo de relatos, estas bases subterráneas, están un poco en conflicto o están en una guerra con chimeneas perfectamente creadas, en las cuales se puede ver como el aire fresco fluye. No sabemos desde qué parte, efectivamente ahí te acercas y fluye. Las ruedas defensivas están preparadas de una manera muy peculiar, porque esas ruedas defensivas tienen un pequeño agujero que sirve no solo para ver al enemigo, sino para atacarle. E incluso te diría algo interesante. Yo he estado allí, he visto las cavidades, y mire usted, esas gigantescas ruedas de molino que utilizaron para colocar allí no entran por ninguna cavidad. O sea, tenemos que partir de la base que no entran. Aparte que son piedras que pueden pesar, desde mi punto de vista, sin ningún esfuerzo, 10 toneladas alguna, ¿eh? De esas 10 toneladas colocadas en una superficie, o sea, en una superficie en la que hay ciertos niveles que requiere eso, una ingeniería. Y si es prehitita, pues es que nos estamos yendo al 5000 a.C., 4000 a.C., por ahí, 3000 quizás. Bueno, entonces, estamos hablando de qué ingenieros había en aquella época para diseñar ciudades de esta naturaleza. Yo personalmente... Los desconozco, por supuesto. Claro. Es que claro, estamos entrando ya pues en la ideología de los alienígenas ancestrales, de las ciudades como Tiwanaku y esa luz ámbar, ¿no? Eso es una nave nodriza pleyadiana posiblemente. Pleyadiana, como muy imaginador, con esa luz ámbar, ¿no? Eso es una nave nodriza pleyadiana posiblemente. O como
Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, Beshem Adonai Yahshua Mashiach Abba, Ledaber Ruach HaKodesh, Lo Daber Melim, Adam Abba. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz desde los Shamaim. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Beshem Adonai Yahshua HaMashiach, Omen. Mira, una cámara hiperbárica, weón. La que tenía Michael Jackson. Esa, por ejemplo, es como hacer eso unas 10.000 veces. Te oxigena todo el cuerpo y el cerebro. Quizás cuánto debe valer. Yo hacía ejercicios así. Los dejé de hacerse. Lo hacía con la cuestión esa. Ya no lo hago. Me gustaría volver a empezarlo a hacer, me hacía bien. Omen. Siéntense, por favor, amados Sajín, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, de la Queguila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios de internet que tenemos, www.gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, el canal de YouTube Shalom 132 en español, el canal de YouTube Jacoswell en inglés, la página también en inglés, jacoswell.net, y nuestra radio Sinjat Torah. Funciona a las 24 horas, los 3 días, 23, verso 27. ¿Lo tienen, por favor? No piensan cómo hacen que mi pueblo... Yo dije ayer que, hablando sobre el nombre del Eterno, que en un inicio las letras hebreas, y yéndonos todavía hacia el paleohebreo y demás, no tenían vocales como tal, o sea, si las mismas letras sonaban como vocales. La yod, pueden anotar, yod suena como i y suena como e. La yod suena como i y suena como e. ¿Vamos bien? La letra Hei. Hei. La letra Hei suena como A y suena como E. La letra Hei suena como A. ¿Cómo están, queridos amados? En el tercer en vivo del día de hoy, Estudios y Casos. Bienvenidos a todos, amadísimos. Liz Di Reyes, Valesca Orozco, Oriel López, Edwin Alvarado. En un tema impactante porque vamos a hablar sobre una ceremonia de apertura espantosa, de invocación al demonio Moloch, que Dios lo reprenda. Javier García, Araceli Miranda, Johnny, N. Reconco, Clau Peralta Hermosa, Darío Barrios, Enrique Rincón, 50 HTC, Liz Olivo, Julita Córdoba, ¿cómo estás, querida? En el tercer en vivo del día de hoy, como ven, tenemos temas tremendos hoy. Vamos al tercer en vivo. Bueno, como ustedes pueden ver, les dejé en Telegram. Les muestro lo que les dejé en Telegram. Bueno, primero les dejé una cantidad de fotografías que van a ver de este toro enorme, gigantesco. Hay un montón de fotografías de la oscuridad de monología moderna. Aquí explico. ¿Es real la adoración satánica en la industria de la música? ¿Los Illuminati realmente usan a los artistas de la industria como marionetas? Hoy trataremos el tema. Satanás tiene el control de las industrias musicales. Illuminati. Acompáñanos. Apoya nuestra página con un like. De esta forma nos ayudará a llegar a más personas. Gracias por tu tiempo. Illuminati, sociedad hasta ahora en la secrecía formada por políticos, empresarios, intelectuales y demás gente poderosa, tienen para implementar a futuro medidas de presión política, diplomática y bélica para lograr objetivos que ellos consideran importantes para mantener el control de la población cada vez más numerosa. Las industrias en las cuales este grupo tiene una de las mayores influencias y que en algunos casos francamente se han expuesto de manera más que clara y hasta cínica,
muestra del poder que ellos tienen, y es esta, la industria musical, como parte de los objetivos que este grupo busca en su ideología social y política para la promoción de un nuevo orden mundial. Se preguntarán cómo es que un grupo como los Illuminati podría interesarse en ese sector. Pues la respuesta es muy sencilla. Esta industria, junto con la de los medios electrónicos y espectáculos, es la que ejerce mayor influencia en una población mayormente desinformada, receptiva en gran medida a las modas o tendencias que se generan a través de sus exponentes, y por ende ellos ven en esto como un excelente medio para lograr dos de sus objetivos más importantes. Y el primero de estos dos es incitar en su mayoría a los jóvenes, pero al igual a la población en general, puesto que su influencia es mundial, a comprar de manera indiscriminada toda la música y el conjunto de productos publicitarios para promocionar un artista que esto genere, pero también la imitación de conductas y hábitos de los artistas o cantantes que pertenecen a este grupo y que ellos representan. Este grupo de estrellas son conocidos ya en los ambientes musicales de los Estados Unidos por sus detractores y gente que los acusa abiertamente como los Poopers o Illuminatis, pues promueven y desempeñan un rol cada vez más notorio, el de fingir y actuar como cantantes o artistas que se prestan al manejo e influencia de este grupo a cambio de fama, popularidad musical, drogas, sexo y lo más importante para ellos, el dinero. Pero ¿para qué todo esto? Como ya lo mencionaba, el primer objetivo es el enriquecimiento de las empresas y de los medios, y el segundo, los Illuminati se caracterizan por ser un grupo que adora y venera a Satanás, ya que tienen a Baphomet, un demonio legendario, como uno de sus símbolos más importantes en sus rituales de iniciación, pero también a toda costa tratan de enviar a los jóvenes un mensaje que dice que el mejor modo de vida es aquel que se vive rodeado de lujos, dinero, drogas y una vida sexual promiscua. Pero, ¿cuáles son los cantantes que han sido señalados por pertenecer o promover este grupo? Uno de ellos es Madonna, de quien está por demás hablar de su poder en la industria, pero quien lleva de manera muy discreta esta afiliación. El siguiente es Jay-Z, exitoso cantante de hip hop y poderoso productor musical. Él produce casi toda la música que se escucha a diario. Su poder económico e influencia en la industria es muy fuerte. Continuamos con Beyoncé, esposa de Jay-Z. Y tras de ellos, los cantantes que hoy por hoy dominan la escena de artistas de éxito tanto en Estados Unidos como de manera global: Snoop Dogg, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Nicki Minaj, Eminem, de quien hablaremos al final, entre otros solistas y agrupaciones de pop, hip hop, R&B rock. Pero son estos los más notables por lo que exponen, hablan y representan en sus canciones y videos. ¿Cómo se expone todo esto? Ustedes lo están viendo de la manera más gráfica y posible en una serie de videos y fotografías que estamos colocando, los cuales están plagados de letras, mensajes y simbolismos masón, Illuminati, como son el ojo que todo lo ve, Horus en la pirámide, o resaltado por otros artistas, además del demonio, Cabra Baphomet, entre otros. Seguimos con Anuel AA. Al parecer su acuerdo con Satanás fue que éste mencionara al diablo en todas sus canciones y que éstas hablaran de drogas, sexo y violencia. Arcángel, supuestamente en 2013, cuando salió Ella Me Dice junto a Sean, bajo las manos de Pina Records, tenía un mensaje subliminal. En los segundos 0002, 0014, 0016 y minuto 1:47 hay un exceso de utilización de triángulos propios de Illuminati. Puede ser que Arcángel simplemente estaba obsesionado con los triángulos en 2013. Total, las monas hace años eran otras. Continuamos con Residente, acusado luego del éxito de la canción Tango del Pecado, en la cual, al parecer, rinde alabanzas al mismísimo diablo y asegura que en el infierno se goza más. Bad Bunny. Por su corta y exitosa carrera, se dice que Bad Bunny le vendió su alma al diablo por fama y riqueza, y que al parecer en muchas canciones él canta para el diablo.
Hemos escuchado que existe una sociedad de élite global que tiene el control del mundo o busca tomar el control del planeta. Las opiniones sobre los Illuminati varían ampliamente. Como resultado, dicen que es virtualmente imposible dar una hipnosis de la sociedad de los Illuminati. Popularizada en libros y películas recientes, la sociedad de los Illuminati definitivamente ha alcanzado el estatus de ficción de culto. Los Illuminati no son más que peones en manos de Satanás, herramientas para ser manipuladas en su conflicto con Dios. El destino de los Illuminati será el mismo que el destino de su señor Satanás, Lucifer, quien será arrojado al lago de fuego para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que necesitamos entender sobre la sociedad secreta de los Illuminati se reúne en las palabras de 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los Illuminati son generalmente personas poderosas y ricas. No muchas celebridades son miembros de los Illuminati. El hecho de que los Illuminati controlen las industrias de la música y el cine no significa que todas las celebridades sean miembros. Muchas de las celebridades no venden su alma para hacerse famosas, ya que gran parte de ellos creen en Dios y no se dejan influenciar por los placeres de este mundo. Pero muchos jóvenes que escuchan música de personas que pertenecen a esta sociedad secreta de los Illuminati corren riesgo. Pueden ser afectados por estas canciones, ya que su mensaje no transmite nada que edifique. Estos cantantes pueden ser muy talentosos, pero recuerda que Satanás también fue músico. Por eso él quiere llegar a muchas personas y engañarlas a través de esta secta diabólica. Gracias por ver el video. Te invito a compartirlo en tus redes sociales. Regálanos un like. Pulsa a seguir la página para que recibas todos nuestros videos. También te invito a acceder a nuestra página web, noticiasdelfin.com, y mantenerte al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga. No.
Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La tecnología nos ha traído cosas muy agradables durante estos últimos años, pero también nos ha traído cosas desagradables y también nos ha traído cosas que son difícilmente entendibles, como es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una sorpresita que traen algunos chips, algunos procesadores de Intel en su interior. Algo que parece ser que no se conocía. Una especie de secreto. Un secreto que ha sido desvelado recientemente. Intel es una gran compañía, una de las más importantes compañías del mundo de fabricación de microprocesadores, y digo de las más si no es la más importante. De hecho, los primeros procesadores que existen, si no el primero, lo fabricó Intel, el 4004, este que estáis viendo aquí. Fue el primer procesador construido por Intel en 1970 o 71. Este pequeño procesador que, digamos, que abrió las puertas a toda esta gran tecnología de los superprocesadores que hoy en día tenemos, tenía en su interior solamente 2.300 transistores, más o menos. Era una pequeña cantidad. Si tenemos en cuenta que en la actualidad los procesadores de Intel, algunos i7, están por encima de los 1.170 millones de transistores, nos damos cuenta como en un plazo de 40 y bastantes años hemos dado un salto prácticamente cuántico. Si hubiésemos crecido en la tecnología informática tanto como, por ejemplo, en la tecnología espacial, posiblemente ahora mismo estaríamos surcando estrellas lejanas y colonizando lejanos planetas también. Pero estos aparatos en la actualidad han alcanzado un índice de sofisticación tan elevado en su interior que son prácticamente imposibles de desentrañar. Los grupos de ingenieros que construyen estos monstruos son o dividen sus funciones y sus tareas de manera fragmentada para luego cohesionar y crear estos aparatos con 1.000 y casi 1.200 millones de transistores. Una auténtica brutalidad. En su interior esconden múltiples núcleos, hilos de multiprocesos, memorias de todo tipo, cachés de alto, bajo nivel, bifurcadores, memorias de todo, Linux, Intel, varios fabricantes de microprocesadores. Afortunadamente, mi escáner de reconocimiento de rostros indica que eres Juan, el de amigo de Jesús. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés son más creativos? En Open English Junior tenemos una oferta especial para ayudar a tu hija. Jesús. Juan, ¿has visto a mi amigo Luis? Nos separamos. Lo siento, no lo he visto. Ayudarte. Todo lo que necesitas hacer es comer fruta. Ya no sentirás el dolor de la culpa y la vergüenza. Maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella.